monitor y a los compañeros también que estén pendientes, que me colaboren con eso para que les pueda quedar como regrabación de las clases. Bueno, entonces ustedes recuerdan que fue lo que vimos la semana pasada, que empezamos ya como en materia, empezamos a mirar todo lo que tenía que ver, qué es lo que vamos a ver nosotros acá, todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado. Entonces empezamos a mirar unas diapositivas que de hecho se las mandé a Alex, me imagino que ya todos las tienen, le dieron una leída de pronto ahorita en Semana Santa o no. Yo las saqué entonces fue en la plataforma y no tengo. Este mandé fue lo de la sentencia. Sí, las escrituras, pero no es. Bueno, las diapositivas están en la plataforma. O sea, vamos a bajar de la plataforma, de pronto tú sí puedes ingresar ahí y bajamos las. No, Miguel, yo creo que yo las había bajado la vez pasada acá y de una vez miremos si están acá en documentos. Que el viernes, aquí ahí Alex me colabora, ¿quién me colabora para mirar aquí en las descargas? Me quita el tiempo mientras que vamos avanzando. Yo las había descargado. Bueno, no están acá. Lo han limpiado. Tírala acá. Entonces, la idea es que el material que tenemos nosotros también lo vamos mirando porque ahí de pronto se sugieren videos, hay un video como de 25 minutos que lo pueden mirar ustedes como en los tiempos que están ahí en la, ¿cómo es que hacemos aquí para ampliar de acá? Bueno, la idea entonces es que ustedes, ¿quién me colabora como para ir pasando, para recordarle a las que no estuvieron? La idea es que recordemos entonces todo lo que vimos al principio, que lo que empezamos a ver fue como el origen, vamos pasando, el origen histórico del Estado, cuáles fueron los fundamentos para iniciar, o sea, para que surgiera el Estado, desde cuándo nosotros podemos empezar a hablar de Estado. Entonces decíamos que tradicionalmente se habla de unos elementos del Estado. ¿Cuáles son esos elementos? Población, territorio y poder. Pero si nosotros vamos a mirar ya ahora, vamos a encontrar, de hecho en el video que yo les puse para que está ahí en las diapositivas, vamos a encontrar otros elementos, inclusive habla de la Constitución como un elemento, que pienso yo que la Constitución es un elemento porque la Constitución precisamente es esa carta magna que guía y que orienta todas las actuaciones, pero no la podemos considerar como un elemento del Estado como tal, sino que dentro de la Constitución precisamente nos va a hacer esa demarcación de cuáles son los elementos del Estado. Entonces, si es un elemento, pues la Constitución no podríamos tenerle como esa connotación. Entonces, hablábamos de 3 elementos, pero ahí en el video también, y en la clase que vimos la semana pasada, también hablábamos de otro elemento. ¿Cuál era ese otro elemento? Que tiene que ver con ese reconocimiento internacional, la soberanía. Entonces, de pronto alguien que, porque tú te quedas ahí sin copiar, vamos a ir pasando acá. Bueno, entonces, esta diversidad de definiciones, o sea, si a ustedes le preguntan qué es Estado, o sea, antes del Estado moderno, porque nosotros tenemos, antes del Estado, o sea, ¿cuándo empezamos a hablar de Estado? No vamos a decir que en la época de Platón, Aristóteles, si bien habían unas concepciones, el Estado moderno, que es el tema de nuestras clases que vimos, que empezamos la semana pasada, empieza a surgir es a partir del siglo XVI, o sea, cuando estamos hablando ya, precisamente van a haber otros representantes. Pero ¿por qué nosotros aludimos a la historia, hablamos de Aristóteles, hablamos de Platón? Después vamos a ver que muchos de los cimientos de esa concepción del Estado la vamos a encontrar en muchas de las situaciones que estos autores nos reflejaban a nosotros y que siempre vamos, por eso es que dicen que la historia hay que conocerla. Por ejemplo, ¿qué nos dejó a nosotros? ¿Qué recuerdan ustedes de Platón? Y que si hoy vamos a ver dentro de los elementos del Estado, vamos a encontrar esos elementos que los tenía claramente definidos Platón, aunque ahí no podíamos hablar de esa concepción de Estado moderno en esa época, obviamente. Pero, ¿qué recuerdan ustedes cuando hablábamos de Platón? Que dentro del Estado, ¿quiénes conformaban el Estado? ¿Quiénes hacían parte? Miren que él hablaba de un Estado ideal. A unos roles sociales, los que deberían gobernar, los encargados de defender el Estado y los agricultores encargarse de alimentar la comunidad. Muy bien. Y si nosotros miramos ahora, o sea, ¿quiénes nos están gobernando?
O sea, ya no vamos a decir que son los filósofos, que los que tienen la sabiduría ni nada, pero obviamente hay unos requisitos para que, bueno, hay alguien que, bueno, en este momento, si nosotros, bueno, ¿quiénes son esos que nos protegen, que tienen la templanza, que es esa cualidad que destacaba Platón? Las fuerzas militares. Entonces nosotros nos ponemos a mirar que, o sea, de hecho, a partir de lo que ellos decían, vamos a encontrar muchas cosas que hoy nos caracterizan como Estado, ya no como el Estado moderno, sino inclusive como un Estado contemporáneo. ¿Qué nos decía Aristóteles cuando hablaba de esa sociedad perfecta? Que nos trae, que precisamente hablaba de esa sociedad, de la felicidad, todo eso. ¿Cuándo podemos encontrar nosotros hoy en día esa felicidad? Cuando se busca, cuando se propende por el bien común, por el interés general. Entonces, mire que muchas de las cosas que hoy tenemos se las debemos también a esas concepciones que tenían antes. Que si bien en el Estado moderno ya no vamos a hablar de estos, de algunos de los autores que están acá, vamos a encontrar otros. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo, cuando en la obra del Príncipe, que yo creo que a todos nos tocó leernos esa obra, entonces ya empezamos como a ver otras connotaciones. Pero rescatemos aquí algunas. Entonces, la sociedad perfecta, que hablaba del bien común, de la felicidad de Aristóteles, la Rousseau, que es contractualista, que precisamente ahí empezamos a hablar del contrato social y que ya en esta época es donde ya nosotros vamos a hablar de un Estado moderno, la ordenación de la conducta humana, el padre del positivismo Kelsen, Aristóteles, que también, bueno, este es el mismo. Miremos acá. Bueno, en Marx, mire que dependiendo del autor que nosotros nos estén citando, es que vamos a empezar a hablar de formas de Estado, de formas de gobierno, que es diferente, que recordemos que hay unos términos que nosotros muchas veces los utilizamos de manera indistinta, a pesar que son diversos, o sea, tienen una connotación disímil. Bueno, miremos acá, ay, siempre lo voy acá como si estuviera. Bueno, esto fue lo que nos acabó de recordar el compañero. Entonces, vamos a mirar con respecto al concepto de Estado, que yo creo que ya muchos tienen claro eso y con la connota, pero ya ahí estamos pasando, ya no a ese Estado moderno, sino a ese Estado contemporáneo, que precisamente es lo que nos trae la sentencia que les dejé para que leyéramos, que hoy no la vamos a socializar, porque pues hay muchos que de pronto no la han hecho todavía, pero la idea es que la empecemos a leer, porque, como les dije, es una sentencia fundacional. Todos saben cuál es la sentencia, la 1406 del 92. Allí hay una frase que esa no está dentro del formato que les dimos para analizar, pero que sí quiero compartirlo con ustedes ahora después de que terminemos de agotar una de las diapositivas, para conocer ustedes qué piensan frente a esa frase que precisamente el magistrado Ciro Angarita dejó por sentado en esa decisión. Entonces, y me gusta mucho escucharlos porque muchas veces nosotros leemos de corrido y no sabe, o sea, esa frase es la connotación, es tan trascendental que es la que marca precisamente el hito en esa sentencia de esa decisión que ellos tienen ahí. Pero ahora la leemos. Bueno, entonces decíamos también que de acuerdo al Estado, pues el origen del Estado, ya podíamos mirar si el origen del Estado se originó en esos hechos sociales, por todos esos contextos históricos, que ahí es donde precisamente, o si vamos a hablar de sociedad, y que decíamos que si hablábamos de que el origen del Estado es a partir de los hechos sociales, pues lo tenemos que investigar a partir de qué, a partir de dónde vamos a mirar ese origen social, si decimos que se originó a partir de los hechos sociales. Entonces, teniendo en cuenta la sociología, ahí es donde vamos a estudiar eso. Y si ya vamos a hablar precisamente que, ay, Dios mío, que el origen, estas son otras definiciones que no las vamos pues a mirar ahora porque ustedes las tienen ahí. Bueno, y en sentido jurídico, entonces nosotros ya vamos a decir, ahí tenemos que recurrir es a la teoría general del proceso, teoría general del Estado, porque obviamente pues ya no estamos hablando de que
el origen de la sociedad es un hecho social, no vamos a recurrir a la sociología, pero esto es todo como historia, como un recuento, como para que empecemos nosotros ya cuando miremos qué es un Estado, cuál es la diferencia que existe entre un Estado moderno, entre un Estado de derecho y un Estado social de derecho, cuál es la morigeración que se hace de ese Estado liberal. Entonces es fundamental que nosotros empecemos como a entender este tema. Este era el video que yo les había dicho que lo vieran. No sé si alguno de ustedes lo vio, de pronto los que accedieron a la plataforma. Bueno, si quieren lo vemos acá, son 20 minutos. ¿Por qué es importante? Aquí hay unas sentencias, o sea, yo les digo a ustedes que en todas las clases yo les iba a traer sentencias. Aquí vamos a mirar los elementos del Estado, pero hay unas sentencias, inclusive hay una muy tan reciente de hace 2 años, que tiene que ver precisamente con este artículo 101, donde nos aparecen como los 101 constitucional, donde aparecen los elementos del territorio. ¿Qué hace parte del territorio? Suelo, subsuelo, plataforma continental, Está en el espacio, pero espectro electromagnético, ¿qué más? Miremos quién tiene por ahí el artículo 101 y lo leemos de la Constitución. Miremos que uno a veces no le presta atención a eso, pero eso tiene mucha repercusión frente a los elementos del Estado y frente a la soberanía, porque hay que empezar a mirar, bueno, frente a cuáles de estos elementos el Estado tiene una soberanía absoluta y cuándo tiene una soberanía limitada, condicionada. Entonces, miremos acá esto y miremos, yo les voy a dar como unas sentencias muy buenas, no para que las leen ni para que las trabajamos, sino ya por información y cuando de pronto requieran algo frente al caso para que puedan tener como esas sentencias ahí citadas. Entonces vamos a ver el artículo 101, ¿quién me colabora? Artículo 101. Los límites de Colombia son establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrarios en que sea parte la nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República. Forma parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. También son parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo es? Ya. Bueno, vamos a mirar entonces este video en un momentico. Luego me sacan una hoja y hacemos un examen. No, que están espera. Bueno, vamos a escuchar lo que me parece muy bueno. Bueno, ¿quién me ayuda aquí a ampliar la pantalla? Ya me mareó.
Vamos a mirar ahí la normatividad. Artículo 101, artículo 93. Le pones ahí suspenso. Frente a eso de una de las formas de adquirir la nacionalidad por adopción, ustedes saben cuál es la ley que precisamente regula y cómo se puede perder también esa nacionalidad. Vamos a anotar ahí esa ley, la ley 2332 de 2023. Una vez se confunde mucho con esa norma porque son ley 2332 de 2023. Entonces, ahí se establecen todos los requisitos y todo el 2333 de 2023. 2333. 23, sí. 2332 de 2023. No les digo, es que se confunde uno con esos 2332 de 2023. Bueno, esa ley es la que, en esa ley se establecen entonces todos esos requisitos, todo ese procedimiento necesario para la adquisición, pérdida, recuperación de la nacionalidad colombiana. Entonces, si nosotros miramos ahí lo que tiene que ver con esas cartas de naturalización que acabamos de mirar ahí, miremos cuándo puede haber una nulidad. De que pasemos ahí en la... Bueno, ¿cuál es el procedimiento ordinario? Si una persona quiere adquirir la nacionalidad a través de esa carta de naturalización, ¿qué dice el artículo 8º? Debe hacer una solicitud para el trámite de esa naturalización de los extranjeros, y ¿ante quién se presenta? Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, la presentación, o sea, el hecho per se de presentar esa solicitud no quiere decir que ya la persona vaya a tener derecho, porque esos documentos tienen que precisamente ser evaluados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un extranjero para solicitar esa carta de naturalización? Miremos o sea, son temas que casi no se manejan, pero que inclusive caen en los concursos muchas veces. O sea, un extranjero tal acude ante una entidad para solicitar la carta de naturalización y no dice, ¿eso dónde está? O sea, ni sabemos a veces la ley porque no sabemos el procedimiento. Entonces, ¿qué dice? Mire que acá hay dos momentos, o sea, no todos los extranjeros, hay unos que tienen un trámite diferente. Entonces dice, al momento de presentar la solicitud y durante el curso del trámite, el extranjero deberá ser titular o beneficiario de visa de residente. Mire que en esos eventos, si no la tiene, pues obviamente no se la van a conceder. Y acreditar el término del domicilio así. Miremos el artículo 96 de la Constitución, que fue precisamente el que se acabó de leer. Miremos el 96, literal A y B del numeral 2. Porque, ¿quién me lo lee si me hace el favor?
Por adopción. A. Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción. B. Los latinoamericanos y el Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia que con autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieron. Bueno, en esos dos eventos, para esos extranjeros y para esos latinoamericanos, el tiempo mínimo para que de continuo que hayan vivido precisamente, que estén domiciliados en el país, es de 5 años de forma continua, anteriores a la fecha de presentación precisamente de esa solicitud de carta de naturalización. Y mire que difiere frente cuando el extranjero tenga otras condiciones, como cuáles, que se encuentre casado, o sea, si están en esos dos literales, ahí ven, pues son 5 años de forma continua. Pero si el extranjero se encuentra casado, tiene compañero o compañera permanente de nacional colombiano o tiene hijos colombianos, esos 5 años se reducen a 2 años. Y, o también si se verifica la existencia de un trato recíproco por parte del Estado de origen. Entonces, mire que ahí al frente de ese artículo, a mí me gusta mucho rayar las constituciones, poner frente a esos literales 5 años en los literales A y B y tener como esa salvedad. Porque mire que inclusive cuando nosotros tenemos algo para resolver, siempre nos vamos, esa la regla general, 5 años, pero hay 2 años en estos eventos para que lo tengamos en cuenta. Bueno, luego de que se registre la solicitud, que eso por lo general se hace a través de la página también del ministerio, se deben aportar unos documentos. ¿Cuál? Un oficio que debe ser motivado, dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando la nacionalidad y obviamente que debe estar firmado esa solicitud. Copia de la visa de residente, que recordemos que ese es uno de los requisitos, que tenga visa de residente titular o que sea beneficiario de esa visa. Copia de la cédula de extranjería vigente, copia simple de la página de datos biográficos del pasaporte vigente, registro civil de nacimiento que acredite de forma idónea el lugar exacto y fecha de nacimiento del solicitante, acreditar mediante documento idóneo la profesión, actividad o el oficio del solicitante o de la persona de quien depende económicamente, aportar documentos que compruebe si el solicitante se encuentra casado, es compañero permanente de nacional colombiano o tiene hijos colombianos. ¿Esto para qué? Para saber cuál es el término de tiempo que le van a exigir también de residencia. Aportar copia del acta o diploma de grado en el evento en que haya culminado estudios secundarios o universitarios en el territorio nacional. En caso contrario, debe presentar los exámenes de conocimiento de que trata la ley. Cuando los solicitantes pertenezcan a una comunidad indígena, deberá presentar documento idóneo expedido por la autoridad competente de su comunidad de origen. Los solicitantes con discapacidad cognitiva deberán aportar certificado en el que conste tal condición expedido por el profesional competente. Bueno, acá miramos entonces, bueno, ya hay unos parágrafos que se los dejo para que lo miren, que frente a la extensión de esa carta de naturalización para los consanguíneos, hijos de extranjeros menores de edad o que se encuentren también domiciliados en el territorio colombiano, se debe suscribir únicamente por quienes ejercen la patria potestad. Y yo voy a solicitar que me extiendan esa carta de naturalización, debe hacerse solamente por quienes, pues sí, tiene su razón de ser. Bueno, y la extensión de la nacionalidad debe presentarse con la solicitud de la carta de naturalización, porque esta va a ser precisamente la condición que va a estar contenida en ese acto administrativo. Bueno, miremos acá lo que les iba a decir de la nulidad. Ahí hay otras cositas que es interesante que ustedes lo miren. Inclusive, en el artículo 31 vamos a mirar cuándo, o sea, a pesar de que se concede esa carta de naturalización para determinadas personas, cuándo se puede decretar la nulidad. Entonces, hay dos motivos, hay dos causales para decretar la nulidad. Nulidad como tal, perdón, o es falta de requisitos o algo así. Porque no habla de nulidad como No, tal. nulidad. La nulidad, y bueno, ¿qué haces ahí ese aporte? Porque yo no puedo hablar, o sea, cuando nosotros hablamos de nulidad es porque ya es lo último que hay para subsanar una situación. Entonces, si es falta de acreditación de algún requisito, yo lo que voy a hacer es, porque mire que cualquier actuación administrativa siempre dentro de
cualquier órgano de la administración pública debe garantizar ese debido proceso. Entonces, si yo no presento alguna, o lo presenté y el funcionario lo traspapeló, ¿yo qué voy a hacer? Me van a decir, ah, mire, a usted se le devuelven esos papeles o no se le puede otorgar por esta y esta situación. Entonces, por un debido proceso, yo voy a decir, yo sí lo aporté, no estaba, pero ahí no hay lugar a decretar nulidad porque ni siquiera hay un acto administrativo. Una vez proferido el acto administrativo donde a mí me digan, listo, a usted se le posee la carta de naturalización, ya usted tiene la nacionalidad colombiana, la nacionalidad colombiana, ahí sí puede dar lugar a una nulidad, porque la nulidad es posterior que al acto. Las actuaciones como tal no se declaran nulas. ¿Qué es lo que ¿de qué se predica la nulidad? Del acto administrativo que devino de pronto de actuaciones que fueron ilegales, esas serían ilegales, pero la nulidad se predica respecto a ese acto administrativo y respecto a la actuación, si podemos decir, es una actuación inexistente o es una actuación que ni siquiera nació en la vida jurídica o es una actuación ilegal porque fue contrario a las normas, como vamos a ver acá, que es uno de los motivos para decretar la nulidad. Entonces, primero tengo que tener el acto administrativo y ya luego ahí sí puedo hablar de nulidad como tal, de acuerdo a esa misma ley 2332 en el artículo 31. Entonces, ¿qué dice? Las cartas de naturalización expedidas no solamente las expide entonces el ministerio, sino también que las puede pedir el presidente de la República o el Ministerio de las Relaciones Exteriores, están sujetos al proceso de nulidad ante la autoridad competente. Buen trabajo, o sea, ustedes que van a empezar a mirar los temas para trabajar, miren que ese es un tema que casi nadie trabaja, lo que tiene que ver con las cartas de naturalización, y empezar a mirar de pronto vacíos que se puedan presentar en la norma, desarrollos jurisprudenciales que hayan habido frente a este tema. Porque mire que, por ejemplo, una persona que tenga, que ya haya estado separada y que en el momento en que presentó, o sea, son situaciones hipotéticas que uno se puede plantear. Resulta que le da para tener los dos, presentó la carta de naturalización. En ese momento, la solicitud, en ese momento estaba casada, tenía su compañero permanente, pero cuando le van a otorgar la carta de naturalización, ya no está casada con la persona, ya no tiene ese vínculo que era el que le acreditaba o le daba la posibilidad de que fueran 2 años y no 5. Entonces, miremos acá, cuáles son los casos en que se puede presentar esa nulidad. Si se expidió en virtud de pruebas o documentos viciados de falsedad, resulta que presentó la visa de residente y era falsa. Eso puede dar lugar después a que se decrete la nulidad de oficio de esa carta de naturalización. Si el extranjero naturalizado hubiese cometido algún delito, mire que esto también es grave, algún delito en otro país antes de radicarse en Colombia y que este dé lugar a la extradición. Pues imagínense, o sea, el legislador es muy sabio también en sus decisiones, porque imagínense una persona que venga precisamente a pedir la nacionalidad, pero es para esconderse de un delito que cometió en otra parte. O no, aclaro que aquí es cuando se naturaliza y lo requieran en otra parte porque cometió un delito antes de radicarse. Mire que ahí es como, vea, yo voy a tener aquí mi asilo, mi asiento y todo para poder evadir la justicia por ese delito que cometí en otro país. Entonces, solamente en esos casos se puede decretar la nulidad de la carta de naturalización. Sí. Con respecto a eso también, tengo una allegada que para los años 90 migró a Venezuela, era pues niña en ese entonces tiene 2 registros, tanto uno acá en Colombia como uno en Venezuela. Entonces ella ya quiere pues, regularizar su permanencia acá en Colombia, pero entonces tiene ese conflicto. Entonces, no sé en esos casos qué debemos hacer. O sea, ella tiene las 2 nacionalidades. Tiene los 2 registros, tanto en Colombia como en Venezuela. Ella nació aquí en Colombia. Nací acá, Sí. pero tiene los 2 registros. O sea, en estos países son terrible, entonces tiene tanto acá en la zona norte, entonces que son de nación. Es una cosa es el registro y otra es la nacionalidad. Pero también tiene registro en Venezuela. Pero ¿por qué tiene registro allá? Porque la mamá de pronto desconoce, o sea, no sé si la mamá. Se fue para allá, entonces yo la voy a hacer registrar para que Exactamente. mire un tema bueno de investigación, de consulta. O sea, ¿qué pasa entonces en ese evento?
Eso es lo que pues yo les sugiero. Bueno, yo la verdad desde lo poco que conozco el tema leí que pues que podía tramitar la nulidad en Venezuela, ¿no? Del registro de Venezuela, puesto que el registro real es el de Colombia. Y de nación. Bueno, pero ¿cuál es la incidencia en este caso frente a la existencia de un registro? El registrador no sé si es como Córdoba o algo así. Expidió ese registro con irregularidades. Creo que lo sacó como, bueno, entonces es muy usual en la costa, hacen los registros a diestra y siniestra, pero en realidad no tienen como esa trazabilidad. Entonces le genera conflicto por todos los lados, porque tiene dos registros y porque el de acá de Colombia no. Pero si el otro fue irregular, frente a ese sí procedería como el decreto de la nulidad. Porque miremos que si no fue conforme a la ley, en cualquier momento se puede decretar la nulidad. O sea, eso no podemos hablar ahí de prescripción ni de nada. Pero es un acto que es contrario a la ley, revocar precisamente ese registro. El de Venezuela se quemó. Ah, bueno, pero frente a eso también, cuando se quema, se puede. Yo la verdad no sé cómo ni. Entonces ahora está sin ahí. Pero mire, un buen tema es mirar, vea un buen tema. Mire que ya tenemos dos cosas, lo de la carta de naturalización, las nulidades, cómo se pueden presentar, porque yo me imagino, y sobre todo en el caso de los venezolanos, se ha presentado mucho esta situación. Esta es una buena pregunta de investigación. Y sería bueno, invito a alguno de ustedes y tú que estás interesada en asesorar a la persona, muchas veces uno dice vamos a trabajar sobre lo que sabemos, pero no siempre, uno también tiene que tener retos y no estar simplemente en la zona de confort. Entonces es verificar y qué desarrollo ha tenido la jurisprudencia al respecto y mirar también en los tratados internacionales, en el Estatuto de Roma, o sea, en mucha parte podemos mirar también literatura internacional para ver qué se ha dicho al respecto frente a esa situación. O sea, porque mire que ahí está involucrando precisamente Venezuela, Colombia, o sea, no estamos hablando del mismo país, entonces es muy bueno como que trabajar ese tema. Porque no sabía decirte en este momento, pues ahí en ese caso, ¿qué? Porque es diferente, sería muy irresponsable yo decir, no, que se revoque, que allá se haga la solicitud, porque yo me imagino que en esos eventos, cuando hay pérdida de documentos, lo que tienen que hacer es empezar a hacer la reposición de los documentos y hacer todo el trámite, que es demorado, que es dispendioso, pero es obligación de la autoridad, de la registraduría. Pero como ellos ya quieren regularizar su permanencia acá, pues siento que es más viable que tenga el SANE el de acá, para que una vez que con la ciudadana. Y hay que mirar ese de acá, cuál es o sea, porque hay cosas que no son subsanables, sino que generan invalidez total. Porque no sabemos cuál es. Hay que mirar y tener en cuenta como eso para poder estudiarlo. Pero muy bueno ese tema. Porque si tienes registro de nación y vacas, en el registro civil de nacimiento, Y la partida los padres son colombianos. Pues, es nacional por nacimiento. Es nacional, o sea, procede o sea, la solicitud porque ella es colombiana por nacimiento y ya tiene registro, sus padres son colombianos. Es algo de rango Es constitucional. que fui nacido en un hospital, sí, pero está diciendo que nació con partera. O sea, no fue. No, pero más allá de eso, ya tiene un registro civil donde dice, mis padres son colombianos, nací en Colombia, pues ya entiendo lo que sea que hable. Pues ya quieres presentar ¿qué tienes que hacer? Pero, pues, en el entendido de que la norma le dice usted cuáles son las causales para adquirir la nacionalidad, pues la niña evidentemente está entre las causales para tenerla. Yo creo que pues ahí sí tendría que presentar la solicitud, porque si tiene ya un instituto de nacimiento, a pesar de que la nación son partidarios, hay un registro ya que acredita que nació en Colombia, y los padres son colombianos, ya que eso lleva al trámite de la legalización. No es la legalización, sino que, por ejemplo, que una menor de 14 pueda tener su tarjeta de identidad. Escuchemos al compañero que eso nos interesa a todos. Tendría que adelantar el trámite de solicitud de su tarjeta de identidad normal, sin ningún problema. Bueno, voy a anotar eso como una de las, y les voy a formular la pregunta preguntas de investigación que pueden hacernos frente a ese tema. O sea, me parece importante eso, muy bueno. Sí, señora, claro. Es que yo trabajé en la registraduría. Ah, bueno.
A ver, yo no voy a dejar divagar y luego y después yo llego y se Bueno, hay que ver caso específico en Venezuela, pero generalmente en Venezuela los documentos de identidad tienden a expirarse. Es decir, allá nos sacan la cédula, la tarjeta, la partida y dura así toda la vida como la de nosotros. No, ellos sacan la cédula y cada 5, 6, depende de la cantidad que les den, tienen que ir a renovarla. Si el documento no se renueva, hasta ahí llega. Primero. Segundo, generalmente es así en Venezuela. En Venezuela tienen que renovar los documentos o si no, vencen. Y respecto al tema acá en Colombia, dices que no tiene certificado de nacimiento. Generalmente en la registraduría esos casos se tratan, bueno, nosotros los tratábamos con partidas de bautizo de las parroquias. Esas partidas de bautizo también, porque pues de ciertos años hacia atrás no hay registro de nacimiento, hay pueblos donde se extendió el registro, donde se perdieron, o hay pueblos donde es difícil acceder a esos registros porque están en zona de conflicto. Entonces, si las personas tienen una partida de bautizo, también, porque en la partida de bautizo se da fe de que nació acá y de que es parte de los padres. Que yo también pregunté, porque ya no estoy cogiendo micrófonos. Pero igual sí, pero igual, o sea, pero igual, no tendría ningún, no tendría que tener ningún problema, a menos de que pues ya haya presentado un documento adulterado o algo así, cuando hicieron el registro. Creo que se me da el asunto que el registro que tiene acá en Colombia es irregular, o sea, no sé. ¿Qué parece? En las delegaciones departamentales de las registradurías puedes acceder a registros antiguos por si acaso de pronto se alcanzó a enviar ese. Todos los registros se hacen 3 copias, una queda en la registraduría, una se le entrega a la persona y el otro va en lote para delegación. Entonces, esos registros de pronto están en delegación. Depende del año, porque hay ciertos años que sí no. Claro, pero puedes presentar una solicitud respetuosa pidiendo la copia o la información que aparezca frente a los datos de la menor y los datos de los padres. Por ejemplo, puede ayudar a que la registraduría de alguna manera lo ubique y adicionalmente, pues que ya hay un registro, así no lo tengo que ir a copiar. Tiene que existir en alguna manera. Pero es mejor que se acerque a la persona directamente, porque por derecho de petición la única forma de que respondan, lo digo porque si era ya que respondieran, dieran información, era cuando yo vinculado a un proceso judicial. El resto no se daba información aquí porque son tratamientos de datos personales complicados. Sí, entonces, generalmente es más sencillo cuando se acerca a la persona, a la delegación, expone el caso y ahí miran cómo le pueden ayudar. Pues ya ellos mismos le remiten y le dicen si hay alguna ilegalidad. Pero que se acerca a alguna delegación, no una registraduría, sino directamente a delegación. Pero si no tienen tema de investigación, ya ustedes inclusive los que aportaron ahí pueden trabajar en equipo. Muchas ideas que fluyen ahí para que puedan hacer sus aportes y hacer una buena pregunta. Bueno, frente, ahí está, se me perdió acá. Me metí en el frente del registro. Sí, dentro de esas causales hay que tener en cuenta también algo, que cuando se solicita la nulidad, esa nulidad, o sea, si yo presento la solicitud de nulidad, no va a suspender el trámite de la carta de naturalización, o sea, la carta de naturalización continúa de acuerdo a lo mismo que dice la norma. El parágrafo primero dice que la solicitud no procederá a la suspensión provisional de la carta de naturalización cuya nulidad se solicite, pero miremos lo siguiente, porque yo digo, entonces, ¿qué pasa si hay una de esas causales? Me entregan la carta de naturalización, entonces es un acto que surgió y del cual se va a predicar la nulidad. Miremos el parágrafo segundo. Dice, la autoridad debe, o sea, el hecho de que ya a mí me hayan hecho la solicitud, se haya solicitado, perdón, la suspensión, y voy a solicitar una nulidad de esa carta, dice que la autoridad competente deberá remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los 10 días a su ejecutoria. Mire que ya el acto fue notificado, expedido y notificado, copia certificada de la sentencia que declare la nulidad de la carta de naturalización. O sea, es solamente cuando nosotros tengamos esa sentencia
precisamente para no vulnerar tampoco derechos fundamentales, el derecho que tiene esa persona a adquirir su nacionalidad. Bueno, ¿cuándo caduca? Mire que también hay caducidad en estos términos de la acción de la solicitud de nulidad de la carta de naturalización. Entonces dice, se podrá, el artículo 32 de esa ley 2332 dice, se podrá solicitar la nulidad de las cartas de naturalización aunque que se expidan en lo sucesivo y en las expedidas con anterioridad a la vigencia de esta ley. En los dos casos, el término de caducidad de la acción será el dispuesto en el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. ¿Cuál es el término de caducidad que tenemos nosotros por regla general? 3 años. Miremos la norma. Son 3 años, ¿cierto? 3 años y uno para ver. 3 años, exactamente. Ahí en ese caso, entonces, ¿qué pasaría si yo presento la acción de nulidad? No obstante, se den esas causales que están allí, pero si esa carta, si esa nulidad se solicita respecto a esa carta, esa acción va a caducar, esa acción de nulidad también va a tener un tiempo, y eso tiene su razón de ser, precisamente porque los términos y las etapas procesales son preclusivas y nosotros como servidores o todos los que estamos precisamente en cualquiera de los órganos del poder, vamos a estar sujetos a esas normas. Bueno, y por último le damos el de la pérdida de la nacionalidad colombiana por adopción, que es precisamente el que también podemos adquirir ahí de acuerdo al artículo 96. ¿Cuándo se pierde? O sea, nosotros podemos tener esa nacionalidad también por adopción, por nacimiento, pero ¿cuándo podríamos perder nosotros la nacionalidad? Y esta es pregunta de examen siempre en los concursos. ¿Por renuncia? No puede ser por renuncia. Por renuncia, ¿quién más dice? Por delitos contra, debe ser por delitos contra el Estado. Sentencia condenatoria. Vamos a mirar. La nacionalidad colombiana por adopción se perderá por sentencia condenatoria por delitos cometidos, porque mire que no son todos los delitos, o que afecten o pongan en riesgo la existencia y la seguridad del Estado y el régimen constitucional. Mire que si es por otro delito, entonces no podría uno decir que va a perder esa. Bueno, continuemos ahí entonces en el video y tengamos en cuenta. Ya saben cuáles son los que la pueden conceder.
Dice que la grabación no se va a poner. Es que no, eso pasó, yo la otra vez ya. Yo creo que ya me toca es hablar ahí en la universidad. ¿Seguimos? Sí. No se puede poner y para grabar para ahí. Suspendamos ahí a ver si no tengo. No, no, yo dejo la constancia, igual ahí me aparece el chat. Mire que si lo puse a grabar, es que no sé por qué se deshabilita. Sí, pero se me dice guarda. Sí, yo creo que es una, eso es ya de la plataforma de la universidad. Y está en rojo. ¿Está en qué? Está en rojo. No, entonces estoy grabando, pero no me llega lo OneDrive, porque eso llega a la plataforma Teams, si no me llega. Pero bueno, continuemos. Entonces, esto sí, pasemos la ahí tengo un poquitico, creo que pasemos la no, sí, acá, déjame ahí más o menos. Ahí. No, sí, vamos ahí. Pues ya vamos acá, déjame ahí. ¿Contigo? Sí, ahí, déjame.
Pues ya, si quieren, ya ustedes lo acaban de ver. Porque ya faltaba poquito. Porque con respecto a este elemento, pues no es un elemento del Estado, sino que ya dependiendo del actor en este momento, que es el de la doctrina que él tiene. Bueno, frente a esto yo quiero que tengamos claro, porque ya vamos a pasar como ese estado de las características de ese estado moderno o ese estado liberal, a ese estado ya contemporáneo social de derecho, que precisamente para introducirnos en él es que me estoy analizando también esa sentencia T406. Frente a lo que acabamos de ver ahí en el video, ¿qué características pueden rescatar ustedes o qué diferencia sustancial en lo que tiene que ver con la soberanía en el Estado moderno y el Estado contemporáneo? Ahí lo está hablando perfectamente. Hablemos del Estado liberal en la Constitución de 1886 y ese Estado social de derecho en la Constitución del 91. ¿Cuál sería la diferencia sustancial que hay frente a ese elemento de la soberanía? En la Constitución hablaba de la que era la nacionalidad, es decir, En la nación como algo abstracto. Y ahora recibe los pueblos. en el pueblo, muy bien. O sea, eso es muy... ¿Qué otras diferencias en cuanto a los elementos del Estado podemos encontrar nosotros que nos permitan a nosotros decir, bueno, o sea, porque muchas veces nosotros encontramos textos donde hablan de un Estado de Derecho, pero que nosotros podamos decir, ¿cuál es la diferencia que existe entre el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho? Que es la forma de gobierno que nosotros, porque del Estado Social de Derecho se van a desprender otras características, como es el hecho de que el Estado Colombia es una república unitaria, de carácter descentralizado. O sea, hay muchas características. ¿Qué otras características nosotros recordamos que nos van a diferenciar estos dos, la transición del Estado moderno al Estado, del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho? Los derechos, mientras que en el Estado de Derecho enunciaban, en el Estado de Derecho se desarrollan y se protegen. Muy bien. Sujetos de derechos. En el Estado Social de Derecho ya los ciudadanos somos sujetos de derechos. O sea, y se van a En la garantizar. T406 se habla de eso, se habla de cuándo pasamos de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, con esa tutela que se realizó por el país. Con esa ley de desarrollo, Como que empezamos a socializar, o sea, a irnos más con los derechos del pueblo. Que estaban muy... La Constitución del 91. Antes no en el estaban 93, como... empieza a partir del 93 y con los fallos. O sea, empezaron a darnos más facultades a nosotros para protegernos contra el Estado. Y para garantizar esos derechos Para que si garantizar bien esos estaban reconocidos, o sea, no se hacían, no era letra muerta porque no se materializaban. Le otorga mayores facultades a los ciudadanos para interpretar y ampliar esa ley, sin quitarle el poder al legislativo. El legislativo sigue teniendo la responsabilidad, pero los jueces pueden ampliar estos derechos según lo que se necesita, que era como lo que... Bueno, los jueces, escuchemos esto, los jueces pueden ampliar los derechos. Recordemos que los jueces, si ustedes lo tienen en el artículo décimo de la Constitución, no, eso es importante, porque de nada sirve la ley si existe un vacío, entonces nosotros tenemos que acudir también a esa interpretación y a esa jurisprudencia. Pero recordemos que esos jueces tampoco se pueden apartar de la jurisprudencia, por ejemplo, que ya está consolidada, o de los fallos de constitucionalidad. Yo como juez me podría apartar de una decisión por considerar que esa decisión es inconstitucional, pese a que ya la Corte Constitucional hizo un análisis de exigibilidad. No lo puedo hacer. Estaría prevaricando. Pero si no hay un desarrollo de jurisprudencia, en ese caso los jueces son creadores de derechos. Y de hecho ahí está el Entonces, ya artículo 230. la sentencia decía, porque el tribunal cuando salió con la sentencia de Bolívar, decía que como no estaba desarrollado todavía el reglamento sobre cómo debería interponerse las acciones populares, para estos casos en particular, pues que ellos ya no podían hacer nada más y que la tutela realmente hay un procedente. Entonces ahí es cuando viene la Corte Constitucional y dice, no, quiere decir, señor juez, porque si nosotros acá somos jueces constitucionales y la garantía del Estado Social de Derecho es hacer efectivo esa protección de sus derechos fundamentales. Si nosotros no tenemos el mecanismo necesario en ese momento, pues, se puede tener en cuenta la tutela para la protección a esos derechos vulnerados, siempre y cuando sean en cabeza creen un daño irreversible
el que no se pueda hacer manutención. Con la conexión que hubo, que hicieron para que ese derecho fuera fundamental. Es la vida digna de la salud. Sí, y yo sentía que pues, no había pasado, o sea, no había pasado nada, pero previeron que pasara. Y eso Muy bien, porque te leyeron la sentencia. Mecanismo idóneo para proteger los derechos sociales, solo que para poder lograr una aplicación inmediata y evitar que sucediera ese daño irremediable, sí se podía aplicar la tutela, que era mucho más efectivo y más rápido que acudir a una acción popular o a otro tipo de mecanismo. Y si yo lo voy a hacer, yo voy a tutelar el derecho a la salud, lo puedo hacer a través de una acción de tutela. sí, claro. Porque es que ya Eso fue en el año 1992, por eso el 69 es fundacional. Ustedes miran ahí en relatoría, en las fichas de la Corte Constitucional, y esa es una sentencia que han citado en múltiples ocasiones para todas las decisiones. O sea, esa sentencia es una sentencia fundacional. ¿Por qué? Porque es el primer reconocimiento que hace la Corte Constitucional. Y es que, mire, eso fue en el año... Ahí nace un Estado social de derecho, o sea, prácticamente ahí le dieron garantías al pueblo como tal. Ahí se le dio el calificativo, no sé qué es el marcador, se le dio ese calificativo que tiene el Estado de Derecho, esa fórmula de social. Precisamente ahí lo que se hizo fue darle la connotación que significa realmente el Estado social. Que el Estado se puede hacer garante del pueblo. Como tal. Es que antes, no, y mire que... No, pero muy aquí, pues, lo que me parece más interesante, y pues realmente cuando vemos las sentencias y todo de la Corte Constitucional, es cómo abordan para declararse competentes. Porque ellos en ese marco desarrollan un marco muy amplio. Estamos hablando del Estado Social de Derecho, estamos hablando de la tutela, estamos hablando de principios y valores. Y establece la diferencia, que es un principio, que es un valor. Y entonces hace un marco muy grande para luego decir, claro, si hay una violación de un derecho fundamental, el Estado Social de Derecho tiene la obligación de proteger a esa persona que está en vulnerabilidad. Si ese daño es irreversible, si sigue pasando, va a ser irreversible, entonces claro que al ser una situación de derechos colectivos puede pasar a ser una situación de protección especial por tutela, pero amplió un marco, un espectro tremendo para llegar a esa conclusión. Miren, ¿quién más de pronto se leyó muy bien? Muchas gracias, ustedes los compañeros que están ambientando a los demás, porque así la van a comprender más fácil. Ahí hay algo muy importante en esa sentencia y fue precisamente lo que dijo Ciro Angarita respecto a ese calificativo social del Estado. ¿Quién recuerda de pronto esa frase que inclusive uno la va a leer y es como un poquito enredada? La fórmula social agregada, no el término social agregado a la fórmula de Estado de Derecho, no puede entenderse como una simple muletilla. ¿Quién me la lee? Yo la es muy buena, pero no me recuerdo. Y esa era precisamente, o sea, Pues si de uno esa se pone a mirar, de ahí me gusta que por eso nos pondrimos por esa frase, cambia mucho el espectro de lo que somos ahora. no, y se fijaron reglas jurisprudenciales, que son las que hoy nosotros estamos aplicando, y a raíz de eso salió ¿quién me recuerda la ley donde se reconoce la salud como un derecho fundamental? Pero mire que aún sin existir la ley, la Corte ya lo estaba reconociendo como un derecho fundamental, siempre y cuando esté en conexidad con la vida digna. Es que mire que ahí era una población, o sea, ¿cuál era el derecho colectivo que en este caso las entidades decían que se tenía que acudir a las acciones populares? ¿Cuál era ese derecho colectivo? La salubridad. ¿Y fue a raíz de qué? De una problemática precisamente por una autoridad administrativa que no, o sea, que a pesar de haber contratado, no verificó que las obras se estuvieran ejecutando normalmente, quedaron obras inconclusas, creándole una cantidad de daños a esa comunidad, que entre otras cosas... Ellos decían, Colombia es un Estado social de derecho, lo que implica que los derechos deben ser efectivos y no meramente simbólicos. Exactamente, y para eso es lo que tiene, lo que significa también la frase, o sea, Sí. esa es la connotación de esa frase. O sea, muy bonito Estado Social de Derecho, pero si nosotros no lo cumplimos, podemos hablar de Estado Social de Derecho cuando cada que se presenta, uno mira las noticias y a uno le da tristeza. O sea, tenemos que acudir con la 9PS a una tutela, la gente se muere esperando un medicamento.
y decimos que está en conexión con el derecho a la vida, pero eso realmente no lo estamos aplicando. Pero que o sea, no es, el deber ser no es que las entidades tengan siempre, las personas tengan siempre que acudir a una tutela para que se les garantice su derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho de petición. O sea, hay cosas que uno dice, listo, estamos en un Estado social de derecho y por eso entiendo de pronto muchas críticas que se hacen, pero nosotros no podemos generalizar. O sea, debemos de pensar que las cosas deben funcionar y que tenemos una jurisprudencia y que muchas veces por desconocimiento nosotros mismos no contraargumentamos las decisiones de las autoridades. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es decir, bueno, aquí está la jurisprudencia, aquí está la ley, aquí está esto, y vamos a hacer la defensa de nuestros derechos de esta forma, porque la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consolidada y así lo ha reconocido. Entonces hay una frase que me llama mucho la atención y que dice, dentro del término social, hablando del origen y la delimitación de ese término social, que es lo que nos va a marcar la diferencia del Estado moderno al Estado contemporáneo, y es el término social ahora agregado a la clásica fórmula del Estado de Derecho no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado. ¿Qué quiso decir el magistrado Silva Garinda con eso? Que todo lo mismo Tú ya dijiste una está parte. escrito, que todo es muy montón en el papel, pero que no lo estábamos ejecutando. Yo creo que él define el objetivo de la Corte Constitucional es hacer válidos los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, cuando se haga esa reflexión, que puede ser una política, entonces ya está habilitada a todos los derechos. Todo es que consta el derecho constitucional debe garantizar los derechos de ese ciudadano que por medio de una acción de tutela ha tenido para que se restablezca o finalice esa obligación. Es lo que más o menos se entiende. Muy bien. ¿Y qué más entendieron los demás? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Oscar. Oscar. Yo creo que eso hace un sentido amplio, o sea, uno puede aplicarlo al sentido teórico de las acciones constitucionales y creo que la sentencia invita a que uno empiece a aplicar pues, la teoría de la conexidad de los derechos y ese es el estudio más riguroso que se hace dentro de la sentencia. Desde esa perspectiva, entonces yo creo que si bien se aborda el derecho a la salubridad, también se abordan otros aspectos que ponen a la sociedad en una situación de vulnerabilidad, como era el estrato social que era ese barrio. Que creo que eso también se analizó ahí en la Corte. O sea, yo les digo, si eso hubiera pasado, que se hubiera quedado inconclusa, que no creo que pase porque generalmente las personas que tienen nivel de estrato alto, pues van a tener, si la obra queda inconclusa, que casi nunca pasa eso en esos estratos, ¿qué va a pasar? Pues ellos cogen y se van para su finca o se van para otra parte y eso no les va a afectar y ahí se van a quedar, allá se van a quedar hasta que termine la obra inconclusa. Pero miren que era una sociedad de especial protección, vulnerable, que lo único que tenía que hacer era esperar a que les diera una infección o una enfermedad grave que les podía afectar la vida precisamente porque no tenían para dónde irse, pero todo eso lo analiza ahí la Corte. Entonces, mire que fue un caso paradigmático que marcó el hito precisamente frente al reconocimiento de un derecho que a pesar de no ser fundamental y estar en conexión con uno fundamental, puede ser tutelado. Y que hay otros derechos que a pesar de que son derechos fundamentales, no son tutelables. ¿Sí saben cuáles? No menciona, pero ¿Qué derecho fundamental no puede ser tutelable en principio? Porque ya después de las actuaciones se puede hacer una autoridad administrativa, de pronto eventualmente se pueda tutelar. Bueno, no, porque ese no sería fundamental, a menos que esté en conexión con uno fundamental. son los primeros. Le pongo punto 5 o sea, la mitad al que me diga cuál derecho de petición, en qué momento yo puedo decir que no, a pesar de ser un derecho de petición, no puedo acudir a la tutela para mi defensa, sino que acudo a otro mecanismo que el mismo sepa, me lo establece. No, ese es Habeas corpus. Pero es que ya hay una acción constitucional precisamente de habeas corpus, No. que es para, bueno, ya, no, pero ya lo entendí.
Pero que sí, no, pero es que ahí ya está establecido. Aquí es un derecho fundamental que tiene establecido la tutela para su defensa, excepcionalmente en un evento. El derecho a la petición te estás acercando, pero no es del silencio administrativo, pero tiene que ver con el derecho de petición. ¿En qué eventos? Mire que esa es una pregunta que yo sé que les va a salir en un examen. ¿En qué eventos el derecho de petición no puedo, o sea, para me vulnera también el derecho de petición de información? Cuando te presento tu derecho de petición, se puede ya dar ese. No, el derecho de petición fue bien presentado, conforme, o sea, no fue en términos groseros, súper bien, fue, solicitó la información, la entidad se la negó. Exactamente, o sea, tiene una nota, tiene un más. O sea, de ese 10% ya tiene un 5, ya tiene un 5. Cuando está bajo reserva, quien de pronto tienes el fundamento. Así tienes el fundamento. No he escuchado que los derechos de petición se pueden solicitar de cualquier manera, excepto cuando no está solicitando información. Sí, La información sensible de la persona. artículo 26 del CEPACA, pero que hoy está sustituido por el artículo 26 de la ley 1755 de 2015. Entonces se pide información sensible, información de problemas. Entonces, yo como autoridad, si habían escuchado eso, el mecanismo insistente, o sea, lo enuncia como insistencia, pero al final en uno de los parágrafos hablan del recurso de insistencia. Entonces, en esos eventos muchas veces por eso declaran una tutela de procedimiento y uno dice, pero qué raro, sabiendo que es un derecho de petición de información, pero sí, si hay un mecanismo establecido precisamente, hay que agotar ese mecanismo, y es el mecanismo de insistencia frente a la negativa de una autoridad que obviamente debió haberlo hecho de manera motivada, decirle por qué no le va a entregar esa información, y argumentar o motivar en cuál de las reservas se encuadra o se enmarca la solicitud que le está pidiendo para poder negar esa solicitud, porque tampoco es de manera arbitraria. Si ni siquiera dice eso, pues también inclusive en algunos eventos uno podría después acudir hasta una queja de ese funcionario por omisión en el cumplimiento de sus funciones. Pero ese es el artículo 26 y hay unos trámites especiales para ello. Una compañera había dicho que la registraduría no daba información, sí, el derecho de petición. Si una titularidad de eso tampoco la van a dar, que es por agarrar. Pero sí. Pero ahí puede presentar insistencia. Ahí puede presentar insistencia. Y la insistencia también dependiendo de la autoridad, en este caso, si es una autoridad del orden municipal, es ante el juez administrativo. Si es del orden nacional, departamental o distrito de Bogotá, tocaría del tribunal administrativo. Y si es distrital, cualquiera que sea menos Bogotá o municipal, ante el juez administrativo. Y ellos deben enviar eso. Imagínense que esa insistencia es un mecanismo que está ahí escondido en la norma y uno muchas veces ni lo sabe, pero eso puede llegar hasta el Consejo de Estado. Si a un tribunal le llega la solicitud de que revise la entrega de una información que hace el tribunal o que hace el juez administrativo, requiere al funcionario, mándeme los documentos que la persona está solicitando para yo evaluar si efectivamente esa negativa está conforme a derecho. Porque si no está, pues obviamente lo que le va a decir no, procede y entrega la información. Y si considera, porque puede ser información de seguridad nacional, algo que ya consideren que es de importancia estratégica para la seguridad, por ejemplo, que hacen muchas veces los funcionarios, remiten al Consejo de Estado, o sea, un derecho de petición puede llegar hasta el Consejo de Estado, para que el Consejo de Estado o unifique jurisprudencia o cambie de pronto la línea decisional que ha tenido frente a ese mecanismo de insistencia o frente a esa información reservada. La norma establece que no se puede dar información sensible. Por ejemplo, llega una solicitud a alguna entidad a cualquiera de nosotros, preguntando por los datos personales, familiares, religiosos, sexuales, de cualquiera de nosotros, esa información que está bajo reserva legal. La única información que se puede dar es el nombre y de pronto decir, tiene un contrato, es contratista. Tiene un contrato con la administración que se lo puede revisar con el todo, pero no se puede dar información personal, sino que es lo que normalmente, por ejemplo, las entidades te dan. A mí recientemente me llegó un derecho de petición solicitando copias de un espacio comisionado. Las alcaldías normalmente son comisionadas por los diputados para que adelanten ciertas actividades. Y
uno de los abogados solicitó copias del acta y del despacho comisorio. Toda la información que esté bajo el proceso, que sean interpartes, no puede ser revelada por las alcaldías en este caso. Nosotros negamos la información, pero igualmente se remite esa solicitud al despacho, porque el despacho sí puede absorberla y decir si da o no da esa información. Pero con fundamento, motivado. Claro, entonces todo eso ya tiene que tener conformidad con la misma jurisprudencia de la Corte, porque la Corte Constitucional ha dicho que el derecho de petición no es un derecho absoluto, que las entidades también podrán negar la información cuando esté bajo reserva legal o cuando se extienda contrario. En la salud también podría pasar eso. Tema, digamos, de historias clínicas. Sí, porque tiene que tener una autorización inclusive porque la persona o un agente oficioso que vaya y diga que es que la persona pues no puede ir directamente, entonces llevar la autorización de él para reclamarlo. Pero mire que eso es para salvaguardar otros derechos fundamentales, el derecho a la intimidad. O sea, bueno, frente a ese tema, es bueno también, o sea, es un tema también que es bueno trabajarlo, esa recurso de insistencia, que son temas en los que se han presentado también, de hecho, muchas dificultades en la medida en que a veces se niega la información, sobre todo en los ustedes que también son contractualistas, van a ser contractualistas, en los procesos, aquí hay alguien que trabaja en contratación, o algunos, ustedes que trabajan en contratación, en los eventos en que se niegan esas solicitudes invocando la reserva, por ejemplo, en un proceso de contratación que se presente una oferta, que se presenten las ofertas. Pero hay valores sensibles que no se pueden rematar, pero no se pueden ver como ciertas especificaciones que no se pueden espantar. Pero si es un documento que conforme a la ley, en este caso, por ejemplo, el decreto 1082 de 2015 dice que son documentos que se pueden publicar en el SECOP, ejemplo, las ofertas, dentro de un proceso contractual. ¿Cuáles son los documentos que se pueden publicar? Los estudios previos, las ofertas, las adendas, los informes de evaluación. En este caso yo presento una oferta y yo luego digo, vea, yo quiero tomarle, hago la petición verbal, que sabemos que la petición la podemos hacer verbal, yo quiero tomarle fotos a ese sobre que presentó determinado oferente, a pesar de que es un documento que está subido en el SECOP. Y la autoridad le invoca la reserva y dice, no lo entrego porque es reservado. ¿Qué pasaría en ese evento? Si es un documento que debe ser publicado en el SECOP. Pero finalmente todos publican, o sea, todo tiene que ser presente, que hace quizás en las actuales y las postulaciones, todo queda hasta lo último que se hace la entrega de los entregables. Si los entregables tengo que ir con una lógica y todo que se carga, todo facturas, como todos los informes de la ejecución, todos los informes previos, todos los informes que si hubo un tercero que hizo la ejecución, todo eso se debe cargar. Y todo eso, o sea, cualquier persona que tiene que pedir derecho de petición, tiene simplemente entrando con su usuario y puede buscar la información. Y precisamente por esos principios que caracterizan a un Estado social de derecho, un Estado democrático donde las personas precisamente donde radica la soberanía popular, donde tenemos esa connotación de social y lo que prima es el interés general y en esa medida entonces se deben respetar y garantizar esos derechos. Son las 9:40. Bueno, en la plataforma dice, ¿a qué horas dije ya? 9:35. Yo dije la 9:40. No, mentira, sí, pero vamos a empezar. Vamos a dejar claro para que avancemos para mañana. Mañana vamos les voy, como ya veo que empezamos a trabajar la sentencia de 406, quienes no la han leído, les sugiero que la lean y voy a hacer unas preguntas en Kahoot muy sencillas porque eso se vuelve muy práctico, hacemos y con eso cerramos lo de la sentencia para que prosigamos ya con la estructura ya como esta organización. Sí, no, esa me la envían al correo para que quede la trazabilidad, porque les cuento algo. Ustedes afortunadamente son pocos, pero a veces eso es lo que me va a servir a mí de herramienta también cuando por alguna circunstancia tienen algún inconveniente en registro y no están matriculados o no aparecen matriculados, yo tengo ahí el soporte de los trabajos de que las personas asistieron porque yo los relaciono en un listado que dice sin matrícula, porque a pesar de que ya pagaron y todo, de pronto hay algún
trámite administrativo que está fallando. Entonces, esos talleres son los que me van a servir a mí para el 10% y también para la trazabilidad de la asistencia de ustedes y la participación de ustedes acá, porque sí es bueno tenerlo, porque ya se me presentó un inconveniente con un estudiante y lo único que nos salvó fue precisamente esa situación. Eran como 100 estudiantes y habían 2 nombres que estaban repetidos, pero con diferente apellido. Y entonces pues, la equivocación fue mía, pero entonces él me dijo, no, yo le mandé los talleres este día al correo tal y me di cuenta que al que le puse 5 era del que me estaba reclamando, no era del que me estaba reclamando. Pero entonces sí, eso es para tenerlo ya como trazabilidad, pero socializamos mañana con unas preguntas ahí en Cafut. No es calificar, es solamente como para hacer la retroalimentación. Y ya continuamos con el otro tema para dejarles una lectura chiquita para el viernes y que empecemos a trabajar también ese tema el viernes. Bueno, hasta mañana. Un momento, me están preguntando hacia algo que les concierne a todos. Frente a los temas, recuerden que ustedes escogen una de las temáticas de las que estemos trabajando o de las que estén consignadas en los contenidos programáticos que están subidos a la plataforma. ¿Ustedes se lo hacemos llegar o algo? La pregunta investigativa, si los que la tienen, si me la pueden, porque muchas veces escogen temas que son muy amplios y que no los van a abordar, entonces para yo ayudárselos exacto, a identificar y a particularizar que no queden como muy excesos. Bueno.